Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias primero a la doctora Luz Amparo Martínez por esa presentación tan amable, a la doctora Leblanc, con la cual hemos estado en contacto en los últimos meses para programar esta plática, que es una charla de un tema que no solía ser parte en nuestros temas de neumología de adultos, que es a lo que yo me dedico, y en particular al laboratorio del sueño de adultos, sino que y menos formaba parte del tema de neumología y de cardiología de niños, y siendo este un congreso de pediatras, cardiólogos y neumólogos, es un tema muy importante por lo que vamos a ver. Es una enfermedad multisistémica que afecta a todas en todas formas al sistema cardiovascular y respiratorio, pero principalmente cardiovascular. Esta entidad, la primera publicación que se tiene de ella, curiosamente no viene de nuestra literatura médica, sino que viene de la literatura mundial, con este genio, un observador muy cuidadoso, que se refería a sí mismo como un individuo de memoria fotográfica para eventos y personas. Y habiendo él sido criado de una manera de mucho abandono desde niño, que estamos hablando de niños ahora, él desde niño sufrió mucho abandono y vivió en algunas casas, y él se refería a sí mismo como un individuo con tendencia a la introspección y a la reflexión de lo que él veía. Y él en su primera novela, que lo disparó al conocimiento mundial desde el principio, eran estos papeles póstumos del Club Pickwick, que eran unos individuos que se reunían para hablar de situaciones de casa, de situaciones de deporte, básicamente de la casa. Y en ello refiere que estos individuos que se reunían tenían entre ellos a un jovencito que hacía como los mandados, y que en estos papeles póstumos del Club Pickwick, este jovencito, apuntado ahí en una caricatura de la época, era un jovencito obeso, pero no solo obeso, sino que además estaba hinchado y tenía siempre mucho sueño y era muy gracioso de ver. Entonces este evento a nosotros médicos nos habla de un individuo obeso, somnoliento, que está tan somnoliento porque en el día sufre las consecuencias de haber tenido una arquitectura del sueño totalmente interrumpida por apneas, y no solo es obeso, sino que está hinchado, tiene falla cardíaca derecha. Entonces es un grave individuo que tiene muchísimas afectaciones. Los médicos de la época no lo diagnosticaron, pero él lo observó. Seguramente se basó para su personaje en esta novela en una persona que él conocía, que tenía ciertamente un adolescente que tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño, y justamente pues era un individuo de las edades que podría ser uno de sus pacientes ahora. Entonces, ¿a qué le llamamos? Aquí vamos a ver situaciones que son comunes a la enfermedad en adultos y en niños, pero vamos a ver, haciendo énfasis en lo que compete particularmente a los niños, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, esto es una enfermedad producida por episodios repetidos de apneas, que es disminución de 75% en el flujo nasal oral, o más de 75%, puede ser hasta el 100% de disminución, una línea totalmente isoeléctrica, o bien de hipopneas, que son muy parecidas, y que la diferencia es básicamente cualitativa. Hay disminución de 50 a 30% en el flujo, más un agregado. Como no es tan contundente como la apnea, necesitamos un agregado para validar una hipopnea, y el agregado puede ser desaturaciones del 3 a 4%, puede ser movimientos de las piernas o alertamientos que vemos en el electroencefalograma. Entonces, estos episodios de apneas o de hipopneas, que ya estamos viendo que son definiciones poligráficas, son definiciones que obtenemos en una medición poligráfica en el laboratorio del sueño. Para un adulto, aquí pongo en gris las definiciones para los adultos, aquí las borramos. En un adulto es que duren 10 segundos o más. Para un niño, que dure 2 ciclos respiratorios. Y ustedes pediatras saben que un infante puede tener frecuencia respiratoria de 60. Entonces, es decir, con que dure 2 ciclos respiratorios, eso ya es apnea para un paciente en edad pediátrica. Y las apneas pueden ser obstructivas
si hubo comando respiratorio, pero la obstrucción es faríngea, principalmente por hipertrofia adenoamigdalina en esta edad, o pueden ser centrales, si simplemente no hubo comando del centro respiratorio, o pueden tener componente central y obstructivo antes o después del evento de apnea. Y también tenemos los eventos llamados despertares asociados a esfuerzo respiratorio. Es una casi apnea o hipopnea. Iba a tener la apnea y la hipopnea porque todos los mecanismos fisiológicos se daban para que se cerrara su faringe durante el sueño por la disminución del tono o por el aumento en los tejidos blandos, pero echó a andar mecanismos de alertamiento que le hicieron aumentar sus movimientos respiratorios y abortó esa apnea. Entonces, pero también tiene un costo funcional, fisiológico, cardiovascular, de la misma magnitud que las apneas y las hipopneas. Entonces, todo lo que podemos contar en medicina lo contamos, todo lo que podemos medir en medicina lo medimos, y entonces ya con eso tenemos un índice apnea-hipopnea. El índice apnea-hipopnea se obtiene sumando por hora estos eventos, apneas, hipopneas y despertares asociados a eventos respiratorios. En los adultos decimos que hay un SAOS o síndrome de apnea-hipopnea cuando hay 5 de estos en una hora o más. Pero en los niños el índice de hipopnea es mucho más estricto el nivel, se baja totalmente el umbral para el diagnóstico, y entonces tener una apnea o menos por hora es normal en un niño. Tener más de una apnea es ya anormal. Si tienen 1 a 4 apneas o hipopneas, apneas más hipopneas más despertares asociados a esfuerzo respiratorio por hora, de 1 a 4 es leve, de 4 a 10 es moderado y de más de 10 es grave. Lo que en un adulto consideramos leve, en un niño es grave. Para un niño hacer 10 apneas por hora es grave. 1 cada 6 minutos, eso es grave. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver ahorita todas las implicaciones que tienen en el sistema cardiovascular. Entonces, hablé yo de un registro poligráfico, esta es una paciente de nuestro hospital, en el que para ser adulto, esto es suficiente para él, porque aquí tenemos el flujo nasal oral, aquí tenemos el esfuerzo del tórax, el esfuerzo de abdomen. Esto sería normal, entre comillas. Ahorita vamos a ver por qué no. El paciente aquí deja de respirar totalmente, una apnea que le dura aquí 100 segundos, casi es 33 segundos, un paro respiratorio de 33 segundos, hasta que hay un despertar. Aquí vemos en el electroencefalograma, se despierta por los mecanismos automáticos del despertar, básicamente disparados por la hipoxia y la hipercapnia, y entonces vuelve a retomar aquí su flujo respiratorio. Para un adulto, todo esto es la cantidad que necesita de tiempo para hacer más o menos, aquí serían 10 segundos en esta porción, hasta aquí. Y aquí me aprovecho para ver las complicaciones cardiovasculares de la enfermedad. Durante la apnea tiende a haber, este es el electrocardiograma, durante la apnea la frecuencia cardíaca baja, hay bradicardia. Pero el despertar es como todos hemos sentido un aumento en el flujo de adrenalina cuando estamos a punto de caernos en un precipicio, estuvimos a punto de tener un accidente, cuando nos dan un susto, una noticia mala muy abruptamente, tenemos una sensación de adrenalina muy conocida, es esta sensación desagradable, tan desconocida, de taquicardia, de diaforesis. Esta sensación es en la que culminan los despertares. Esta sensación se acompaña después de la bradicardia, de la apnea, viene la taquicardia de la recuperación. Pero esta taquicardia sucede cuando la sangre que salió de los pulmones tiene 3 segundos de haber empezado a circular, y entonces sus arterias coronarias de ese paciente, cuando tiene la taquicardia, está justamente siendo bañado su miocardio por unas arterias coronarias que llevan sangre desaturada. Es un modelo perfecto para un desbalance coronario y para otras complicaciones cardiovasculares que vamos a ver. Entonces, en un adulto, pues esa es una apnea bastante importante, de 30 y tantos segundos, pero en un niño sería tan suficiente con que la duración fuera esa. Para un niño pequeño, esa sería una apnea de implicaciones fisiológicas, y vamos a ver cuáles son las implicaciones fisiológicas. Las apneas son obstructivas, como las vimos en la anterior. Apnea obstructiva, ¿por qué? Porque no hay flujo, pero sí hay esfuerzo respiratorio aquí. Y las apneas centrales es
se generan básicamente las amenazas obstructivas se generan en la faringe, se obstruye la faringe, porque es una faringe rodeada de tejido adiposo o porque es una faringe en un individuo de peso normal, pero que tiene un tono disminuido de la faringe. Y las apneas centrales están debidas a simplemente que el centro respiratorio no mandó a un impulso adecuado. Y este es un mismo paciente que tiene una apnea después del tratamiento. Fíjense ustedes, el tratamiento, en este caso fue un CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, que hace una férula de aire y hace que aumente el diámetro anteroposterior de la faringe, y entonces es una férula neumática que impide que esa faringe con tendencia a colapsar se cierre. Pero en la población pediátrica, siendo la causa principalmente de hipertrofia de adenoides y de amígdalas, el tratamiento quirúrgico de resección de estas puede tener este mismo resultado. Y entonces la manifestación poligráfica que vimos en los eventos pasados, en la diapositiva anterior, se resuelve, y entonces vemos que hay una totalmente regularidad en la frecuencia cardíaca, el aire entra y sale de boca y nariz, el tórax y el abdomen se mueven perfectamente, y vemos en el electroencefalograma el muy deseado por todos nosotros sueño de movimientos oculares rápidos. Aquí está el cerebro, las ondas cerebrales y las ondas electrooculográficas. Una apnea obstructiva del sueño resuelta por el medio que podamos o debamos, vamos a ver ahorita cuál tratamiento vamos a aplicar en uno u otro, que restaura una arquitectura del sueño saludable y que elimina las amenazas metabólicas y cardiovasculares que vamos a ver a continuación. Este es el malo de la película, los eventos de hipoxia, reoxigenación. Es más malo para un individuo tener durante la noche eventos de hipoxia y recuperación, hipoxia y recuperación, hipoxia y recuperación cada minuto, que tener hipoxia sostenida toda la noche. El efecto para nuestro organismo, por ejemplo, en fibrosis pulmonar, ustedes en fibrosis quística, en alteraciones del desarrollo, nosotros pacientes con EPOC, es menos dañino estar toda la noche con saturación de 75 que estar toda la noche con 80, 95, 80, 95, 86, 95. Estos fenómenos de hipoxia, reoxigenación, desencadenan una serie de eventos catastróficos desde el nivel celular y que van a repercutir directamente en todo el sistema vascular. Está demostrado, esta es una publicación ya de hace 8 años, en la que en una modelo de células en laboratorio las someten a hipoxia, hiperoxia, hipoxia, hiperoxia, hipoxia, hiperoxia. Este es un estudio en un cultivo de células, pero que se hizo de manera simultánea con pacientes que eran sometidos a hipoxia, reoxigenación, y se observa el estrés celular producto de estos fenómenos de hipoxia, reoxigenación, con disfunción de la mitocondria, con una respuesta de elevación de muchísimos mediadores inflamatorios, expresión de factores proaterogénicos que se generan desde el inicio de la enfermedad, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces tenemos un modelo de inflamación con disfunción mitocondrial que se expresan a nivel de los endotelios como disfunción endotelial. ¿Y cómo podemos medir nosotros esta disfunción endotelial? Pues sabemos nosotros que en laboratorio se pueden medir la vasoconstricción simpática de una manera no invasiva. Les voy a enseñar un estudio muy ingenioso de la Universidad de Stanford, en el que ellos miden el tono arterial periférico, le llaman PAT, por sus siglas en inglés, y mide cambios pulsátiles, miden cambios en el volumen del pulso de la arteria radial de los pacientes, en cualquier lecho arterial en los dedos, y que se ve que cuando hay vasoconstricción producida por ondas de adrenalina, disminuye la señal, y eso indica que hay una vasoconstricción por un tono adrenérgico alto. Va muy de la mano con los alertamientos en esta enfermedad, y estas alteraciones de la función endotelial producido por vasoconstricción arterial son un factor independiente de mortalidad cardiovascular. Entonces decimos, si lográramos medir, así como medimos la presión arterial, lográramos medir el tono arterial en los dedos, podríamos tener una medición de disfunción endotelial. Y si lo asumamos a algún método de medir un actígrafo,
Por ejemplo, sabemos nosotros que los celulares tienen actígrafos, si lo mueves la pantalla, se mueve la pantalla de forma, tiene un sensor de movimiento, y si le agregamos un oxímetro, entonces tendríamos una manera de medir esta enfermedad, esta alteración del endotelio. Esta es una muy simpática y muy fácil manera de ver cómo la función endotelial puede medirse. Simplemente aquí tiene un oxímetro el paciente, y aquí es el oxímetro de pulso, y este es un pequeño sensor desechable al que le ponen a medir el tono arterial, los pulsos arteriales. Aquí está el pulso arterial normal. Se toma un manguito del baumanómetro, se sube la presión hasta arriba, 60 milímetros arriba de su presión sistólica, cesa el flujo y se suelta el manómetro. Y cuando se suelta el manómetro tenemos una de dos respuestas. Si soy un individuo saludable, que no tengo disfunción endotelial, entonces voy a tener flujo arterial normal, cese al flujo por el manguito de presión, me sueltan el flujo y entonces tengo una hiperemia reactiva. En cambio, este es un individuo que tiene flujo arterial, se cesa el flujo totalmente por esta obstrucción del manguito, y aquí tiene una reacción muy patológica que prevé en adultos, que son los estudios que están hechos aquí, es como una bola de cristal para prever infartos del miocardio, accidente vascular cerebral, crisis hipertensivas. Esto puede servir en un laboratorio de sueño muy ocupado para adelantar en la fila. El que tenga este comportamiento de disfunción endotelial, lo adelantas en la fila de tu muy ocupado laboratorio de fisiología. Pero en términos de conocer la enfermedad, entendemos por qué esta enfermedad de apnea obstructiva del sueño, en los que los fenómenos de hipoxia, reoxigenación tienen disfunción endotelial, podemos hacer una analogía de lo que sucede con los adultos. Sabemos que está mediada por la inflamación, hay citoquinas elevadas que están relacionadas a la duración de la desaturación nocturna, hay aumento de células endoteliales apoptóicas circulantes, aumenta el grosor de la íntima, y hay este marcador del flujo braquial que les enseñé. Eso es en adultos, pero en niños cada vez tenemos más evidencia que viene diciendo que hay elevación de estos mediadores inflamatorios en niños con SAOS. Estos mediadores inflamatorios, los cardiólogos de adultos los conocen muy bien porque son los mediadores que están viendo una predicción de un infarto, de EBC, predicción de progresión de aterogénesis, y lo estamos viendo ahora en niños. Aquí hay un par de artículos, este viene del 2005, este viene del 2004, en los que ven elevación de mediadores inflamatorios, llámese proteína C reactiva o llámese citoquinas, en niños con apnea obstructiva del sueño. Es decir, el modelo de un enfermo con factores de riesgo cardiovascular que conocemos en los adultos está ya llegando a nuestra población pediátrica y está cambiando la manera de presentarse en esta población. Este es un artículo sensacional que publicó este año esta revista europea de cardiología, y de la cual obtuve los siguientes esquemas, y conecta la enfermedad cardiovascular con la apnea obstructiva del sueño. ¿De cuál forma? Aquí los dos, quien genera la enfermedad es una faringe que se colapsa, ya sea por un individuo obeso o un individuo en su peso, pero que tiene una faringe de músculos que tienen tono disminuido. Entonces la enfermedad es faringea, pero la repercusión es en los dos órganos que quisiéramos preservar con más cuidado, ¿no? El cerebro y el corazón. ¿En qué forma? Hay una disfunción respiratoria, una apnea obstructiva que mediante nuestros quimiorreceptores causa un alertamiento, el individuo se despierta. Estos alertamientos repetidos y los fenómenos de hipoxia, reoxigenación, generan activación simpática. Las glándulas suprarrenales aumentan bolos de adrenalina. Hay una desregulación del sistema nervioso simpático, central, y entonces viene toda la cascada viene la debacle, ¿no? Está bien estudiada en adultos, que causa hipertensión arterial pulmonar, tiene estado procoagulante, trombosis venosa periférica, arritmias. No hay modelos más eficientes para arritmias que hipoxia más acidosis. Entonces hipoxia y acidosis van arritmias, infartos del miocardio,
hipertensión sistémica, disfunción del ventrículo derecho, izquierdo quiero decir, y falla cardíaca. Entonces es una debacle, ¿no? Si tenemos este panorama, vemos que es un panorama desolador, donde una patología faríngea a un individuo con sistema cardiovascular saludable le va a producir toda esta cascada de eventos. Y para resumir todo lo que he dicho, diríamos en este cuadro que las apneas obstructivas y también las centrales causan hipoxemia, hipoxia de reoxigenación, causan cambios en la presión intratorácica. Si tuviéramos nosotros la disciplina de todas las noches hacer una maniobra de Müller, que es el contrario de un valsalva, hacer esto por 10 segundos y lo suelto, y luego 20 veces por hora, por 2 horas, acabaríamos en 2 meses con dilatación de las cavidades izquierdas. Y un caso que les traigo ahorita va a ser, acuérdense de este evento, que sin tomar en cuenta nada de lo que dije, ni hipoxia, reoxigenación, ni proinflamatorios, ni adrenalina, ni citoquinas, ni autorogénesis aumentada. Si nada más tomáramos en cuenta los factores mecánicos para nuestro tórax de hacer esto, se interrumpe el llenado a cavidades derechas, aumenta la poscarga. Nada más las fuerzas mecánicas hacen dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Nada más la pura parte mecánica. Entonces como una red, ¿verdad?, de eventos desafortunados que van a causar finalmente descarga simpática, adrenérgica, liberación de las especies reactivas de oxígeno, disminución del óxido nítrico, nuestro grandísimo vasodilatador y reparador de los endotelios, este factor kappa-Kruppel, que es bien conocido en los eventos de disfunción metabólica y disfunción endotelial, y estos otros factores que son mediadores también de disfunción endotelial, generan hipertensión arterial sistémica, inflamación y aumento de las moléculas de adhesión vascular, que esto genera, por estos fenómenos inflamatorios van a dar resistencia a la insulina. Aquí tenemos un invitado que no habíamos mencionado, de resistencia a la insulina, y luego diabetes mellitus, no de la tipo 1 que veíamos en los jovencitos, diabetes mellitus de tipo 2, e hiperglicemia, para dar finalmente daño vascular, aterogénesis aumentada, infarto del miocardio, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, y luego se genera se sigue el ciclo vicioso de que más insuficiencia cardíaca da más apneas centrales y entonces se perpetúa el ciclo. Esto es la parte teórica que lo estoy poniendo aquí, pero nosotros en laboratorio, si tenemos un paciente que venga con apnea obstructiva del sueño grave, 10 apneas por hora para los niños, 30 apneas por hora para los adultos, podemos tener el siguiente panorama y demostrarlo, que en un estudio de una noche, por ejemplo, aquí lo veo de una manera muy fácil, en una noche partida. Un laboratorio muy ocupado no hace una noche basal y luego una noche de titulación de presión a la siguiente noche. En los niños sí, en los niños le damos la oportunidad toda la noche basal y luego los citamos otra vez para un estudio de titulación de presión si es necesario. Pero en este caso, por ejemplo, vemos cómo en la mitad de la noche de este paciente adulto tenemos desaturaciones, hipoxia, reoxigenación. Aquí en colores vemos las apneas obstructivas centrales mixtas y las hipoapneas, y aquí vemos todas las desaturaciones. Todo esto cesa, desaparece con la presión positiva, en donde se corrige la desaturación. Esto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También se empareja, la desviación estándar aquí desaparece. La arquitectura del sueño mejora mientras más profundo, es un sueño más reparador, y aquí está el REM, y esto a merced a esta presión que estamos aplicando. Bueno, si a un paciente diagnosticado de SAOS grave le medimos antes del tratamiento y después del tratamiento con presión o en los niños con cirugía, les ponemos a reunirse catecolaminas en 24 horas y medimos en orina en 24 horas sus catecolaminas, están altas, y con solo 3 días después del tratamiento efectivo, llámese traqueostomía antes de los 80s o llámese cirugía de resección de amígdalas adenoides o llámese CPAP, disminuyen a su valor normal. También el péptido natriurético cerebral, que es medidor de disfunción ventricular y auricular, la presión arterial baja, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se corrige, alteraciones en el segmento ST en el electro y alteraciones en la hemodinamia pulmonar y cardiovascular, mejora el volumen latido y se genera presión arterial alta que cesa después del tratamiento. Es decir,
Es un modelo de disfunción cardiovascular que cesa con el tratamiento. Bueno, y para terminar esta parte, digamos que la apnea del sueño entonces es un desorden crónico, común, con consecuencias potencialmente devastadoras, uno de los más prevalentes y peligrosos factores de riesgo cardiovascular, que ligado a la epidemia de obesidad y síndrome metabólico, tenemos entonces que ponerlo pues es una amenaza de salud pública, ¿no? El 80% están sin diagnosticar y es importante porque es una enfermedad curable, prevenible además, y que el tratamiento efectivo revierte el riesgo. Hay una alta prevalencia y una baja tasa de diagnósticos porque los diagnósticos son sofisticados en un laboratorio del sueño. En niños tenemos las siguientes particularidades. La demografía es variable y ustedes van a ver en su población de infantes y preescolares el 2 al 3%. No es cosa menor, es una epidemia. Y van a tener el 13% en alumnos, en niños ya que van que están de 3 a 6 años, que ya empiezan a ir a la escuela. 13%. Quizás un poco esto ligado, ¿verdad?, a la presencia mayor de hipertrofia de adenoides y amígdalas, pero también a la presencia de infecciones al tener mayor contacto con la escuela. También los factores alérgicos influyen aquí. Hay poblaciones vulnerables en específico. En Estados Unidos se identifican algunas minorías como la raza negra y también, ojo para nosotros, la mancha café que los está invadiendo, ¿verdad? Otra vez estamos tomando de nuevo ahí el control en Estados Unidos, entonces también venimos desde el sur con una población hispánica que para el 2050 va a ser mayoría en Estados Unidos. Entonces ahora la ven con mucha atención en términos de salud, porque impacta un individuo, la población hispana tiene más SAOS que la población caucásica. En niños hay prevalencia igual en niños y niñas. En niños, esta es una diapositiva que hasta aquí la hice hace 5 años. El peso no parecía influir mucho. En los niños más que apnea se ven con ronquido continuo en la noche y con irritabilidad. Y la causa es hipertrofia de adenoamigdalina y obstrucción nasal. Es mecánica la causa, aquí, mecánica. Y entonces también hay algo de participación de infecciones, de alergias y de reflujo. En adultos, pues se presenta principalmente en la edad media, 30 a 60 años, más en hombres, más en sobrepeso y obesidad, hay ronquido y apneas y hay somnolencia diurna. La causa es la obesidad más que nada y el tratamiento es entonces otro. En los niños, si la causa es la hipertrofia amigdalina, ¿el tratamiento cuál es? Pues no se los tengo que decir, es una cirugía de resección. En los adultos, que la causa es la obesidad, el tratamiento es CPAP. Y hasta aquí parecía ser que ustedes veían un grupo de población diferente al que vemos los que vemos la patología que tratamos a los adultos. Pero resulta que con la epidemia de obesidad tenemos otras características. Ahora los niños han cambiado su fenotipo. Tienen primero, veamos las comorbilidades que hay en niños con sobrepeso. Primero tienen alteraciones del comportamiento, les impacta mucho en este mundo que ve tanto, está la loa, ¿verdad?, a la delgadez. Es un niño que tiene mala autoestima, pero también tienen déficit cognitivo, pueden tener diversos déficits de atención o hiperactividad y ya hay somnolencia. La somnolencia solía ser un marcador clínico del adulto, el niño solía ser un niño irritable, pero ahora con la mayor obesidad son niños también somnolientos, van teniendo parte del fenotipo del adulto. Pero también un niño obeso con sobrepeso tiene disfunción metabólica, disglucemia, hasta diabetes, ¿verdad? Y hay, desde luego, el estrés oxidativo. ¿Con qué comorbilidades vamos a lidiar? Con 4 grupos de comorbilidades. En el orden vascular, no les asombra oír que son niños hipertensos sistémicos, por todo lo que vimos. La adrenalina es tremenda. Y que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Además, pueden tener enfermedad por reflujo, además empeora el asma y tienen en general una muy mala calidad de vida. Y es importante saber que pues la obesidad es un factor de confusión. Me voy a pasar esta que es más o menos lo mismo y entonces vamos a ver qué sucede en la edad pediátrica. El SAOS conduce a un patrón de alteración cardiovascular y metabólica muy parecido a la obesidad y está generado básicamente por esta respuesta de hipoxia intermitente. Bueno,
El diagnóstico, según las clasificación internacional de alteraciones del sueño, tenemos que tomar estas tres cosas en niños. Uno, los padres reportan ronquido, respiración difícil o obstruida, o ambas, y reporta que hay movimientos paradójicos de la caja torácica, alertamientos, diaforesis, hiperextensión del cuello, somnolencia en el día o hiperactividad o agresión, baja tasa de crecimiento, cefaleas en la mañana y puede haber enuresis. Las cefaleas en la mañana son básicamente porque hay una vasodilatación cerebral, principalmente en la mañana, que causa un hiperflujo cerebral. Y me voy a saltar esta para que viene aquí. Básicamente las alteraciones metabólicas son resistencia a la insulina, dislipidemia, hipercolesterolemia y pues llevadas por la obesidad. En los últimos 30 años la obesidad es más prevalente en los niños que lo que era hace 30 años. Se calcula que 1 de cada 3 niños es obeso en Estados Unidos. Esto viene de este artículo de Estados Unidos. En nuestro país yo creo que es el 40%, ¿verdad? Ustedes me dirán. Afecta a todas las etnicidades la obesidad y a todos los grupos de edad pediátrica. En los niños muy pequeños es probable que la obesidad tenga algún impacto, pero en los adolescentes es indudable que la obesidad tiene gran impacto. Un niño adolescente, estamos teniendo un modelo de un niño como un adulto que tiene ya todo el cortejo de alteración metabólica y vascular. Esto va a cambiar la prevalencia de la enfermedad, va a cambiar la presentación y va a cambiar el tratamiento. Porque ustedes pediatras saben, y siempre hemos sabido, que el tratamiento del síndrome de adenosis auditiva del niño es quirúrgico, quitar las adenoides y las amígdalas. Pero la obesidad ha modificado a este paciente. Ya tiene muchos de los factores que tiene el paciente adulto. Y es probable que ya tengamos que darles el tratamiento que les damos a los mayores. Hay que tener cuidado en los pacientes de bajo nivel socioeconómico particularmente. Y esta diapositiva ya la pasé. La causa, si la causa es hipertrofia adenoamigdalina, el tratamiento era amigdalectomía, pero el impacto en la obesidad hace que ahora tenemos cada vez más fracasos con la pura cirugía y entonces necesitamos, en este niñito que ahora la causa es sobrepeso y obesidad también, necesitamos tratarlos a muchos de ellos ya con CPAP nasal, que es otro problema. Les voy a pasar 2 casos rápidamente para terminar. Este Kevin es un niñito de 3 años que vimos hace mucho en el hospital, algunos de los pediatras se acordarán quizás. El niño tenía baja de peso, un índice de masa corporal de 17.7, ronquido y apneas, muy irritable, y tenía somnolencia diurna excesiva. Este niño no era paciente de nosotros, era un paciente que estaba en Tampico, en donde se había pasado la mayor parte de sus 3 años de vida en el hospital por múltiples hospitalizaciones porque era un niño cardiópata. Tenía cardiomegalia y falla cardíaca congestiva. Como este niño cardiópata que se la pasaba hospitalizado en Tampico tenía además hipertrofia adenoamigdalina, tenían que operarlo, pero no se atrevieron ahí porque era un niño complicado y lo mandaron al Hospital 25, en donde llegó acá y la noche previa a la cirugía un residente de pediatría cuidadoso lo observó y vio que estaba haciendo apneas, entonces lo mandaron al hospital antes de la cirugía. Y aquí le hicimos una polisomnografía a este niño de 3 años y tuvo un índice de apnea y hipopnea de 25.3. ¿Era o no SAOS? Sí. Si fuera adulto, estaba cerca de ser grave, porque en los adultos 30 apneas y hipopneas por hora es grave. Pero él desde el índice de 10 ya era grave. Pero además, sus desaturaciones alcanzaban 49%. Abajo de 70% sabemos que ya el oxímetro cuenta mentiras. Puede ser lo que sea, ¿verdad? Ya la hipoxia celular ya es muy, muy grave. Entonces el niño, como era un niño, se mandó al tratamiento, ¿cuál? Pues a una adenoamigdalectomía en vez de mandarlo a cualquier otro tratamiento. ¿Y qué creemos? La falla cardíaca se resolvió, su cardiopatía se le quitó, regresó la cardiomegalia, es decir, todavía estaba en fase de dilatación cardiovascular, cardíaca más que hipertrófica,
Y la polisomnografía de control que hicimos meses después demostró un índice de apnea-hipopnea de 0.2 y la saturación más baja fue de 93.3. Creo que este no es el fenotipo de toda la epidemia de hipertrofia amigdalina que tenemos. Este niño tenía algunos factores que le hacían muy sensible a tener esta expresión, esta sobreexpresión, pero que es un modelo exagerado del efecto cardiovascular de las apneas, del efecto devastador de las apneas. Lo estudiamos en el 90, empezamos el laboratorio del sueño. Y el último caso, para terminar, este es un caso típico en lo que respecta a la presentación de apneas que se pero atípico por la grandísima repercusión cardiovascular fuera de toda proporción que tuvo este niño. Y el otro caso es un caso que se parece más a los que vamos a ver ya con el viraje de la epidemia de obesidad. Este niño de 9 años, con índice de masa corporal de 28, ya está ingresando a la obesidad, con historia de ronquido, apneas, somnolencia, escala de Epworth, que 24 es el máximo y arriba de 10 ya es 15, irritable. Le hicimos en 2001 y aquí fíjense los años. La enfermedad es crónica, no es como una apendicitis que se operó y ya. La enfermedad es crónica y lo vamos a acompañar a los pacientes toda su vida probablemente. En febrero del 2001 le hicimos una polisomnografía y este jovencito de 9 años tenía una índice de apnea-hipopnea de 65. Ya para ser adulto cumpliría 2 veces el rango de grave. Él cumplió 6 veces más lo que se necesita para ser grave. Pasó con mucho el límite de 10 apneas y hipopneas por hora. Y de plano el oxímetro no registra. Nada, no hay registro. Era tan bajo. Como era un niño, le mandamos a una adenoamigdalectomía. Tuvo una gran mejoría subjetiva. Mejoró de todo. Pero los papás, el ronquido y la somnolencia diurna desaparecieron. Ya no se dormía en la escuela, pero tenía bajo desempeño en la escuela. No progresaba en la escuela. Y aunque no roncaba, los papás, aquí pongo observación cuidadosa, pero que no supe cómo poner, que los papás lo dormían en medio para estarle vigilando. Y veían que en esa respiración silente había apneas. Es fácil identificar en una respiración con ronquido estruendoroso las apneas, pero una respiración silenciosa, identificar una apnea, pues solo un papá cuidadoso que conoce muy bien a su hijo. Y entonces ahí lo trajeron de la mano. Y ya lo habíamos dado de alta. Este sigue igual. Lo trajeron de la mano los papás. Acuérdense que tenía 67 de apneas. Le hicimos una polisomnografía ya operado y tenía 37.7, o sea, le tiró a la mitad del índice, pero seguía siendo grave y seguía sin registrar, seguía siendo graves eventos de hipoxia, reoxigenación en la noche. Le pusimos un CPAP con 5 centímetros de agua que eliminó las apneas, las hipopneas y levantó la saturación. ¿Qué quiere decir el caso que dijimos? Este caso, que lo vimos hace muchos años después de que se publicara ese artículo que les referí, pues es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Ya tenemos un niño con otro fenotipo, es el niño obeso, el niño con sauce y obesidad. Y aquí tenemos este es el estudio ya operado. Ya operado este niño respiraba aquí 4 veces, en rojo el flujo aéreo, el ronquido aquí, leve, muy suavecito, movía el tórax y el abdomen y hacía apneas. Las apneas tenían un costo vascular porque hacía bradicardia en la apnea, taquicardia en la reoxigenación y estas graves caídas de la oximetría. Esta taquicardia a este niño le pesca con esa taquicardia aquí de 113, le pesca con una saturación de 80. Mala, muy mala condición para el miocardio. Taquicardia, un miocardio demandante, con consumo de oxígeno alto y con un aporte bajo, ¿no? Entonces, este es el mismo niño. Después de CPAP con 5 centímetros de agua de CPAP, vemos cómo recupera su flujo nasal oral, aquí se mueve bien el abdomen, y aquí vemos un electroencefalograma que tiene un sueño saludable. Entonces, hasta aquí parecía fin de la historia, pero les dije que quería que me acompañaran con este paciente porque la enfermedad es crónica. 3 años después regresa, ya tiene 14 y ahora trae un índice de masa corporal de 33. El tratamiento no es para manejar la apnea del sueño, no es para manejar la obesidad. Si bien que al quitar la somnolencia puede estar más activo y ayudar, pero si no cuidamos la alimentación,
Se recalibró el CPAP, ahora requería 4 y parecía fin de la historia. Un año más, 4 años después de la cirugía, entró en noviembre de 2005 y en enero del 2006 a cirugía del fémur, y ahí tuvo una hemorragia a cirugía. El análisis de que tenía una deficiencia del factor 11 y entonces ahí pues tuvo algunos problemas, reinició ronquido de apneas y lo seguimos viendo, ajustando su CPAP. Ahora es chef este chiquito, entonces pues tenemos un problema crónico por la obesidad, pero no por la apnea del sueño. No tiene apneas, tiene otros problemas. La cirugía, ¿por qué creen que fue la cirugía de la cabeza de fémur? Fue un problema con su secuela de obesidad, con sus problemas de obesidad, pero el sueño ya se resolvió. Entonces, para finalizar, la Academia Americana de Pediatría da las siguientes guías para todos los médicos que ven niños: escrutinizar a todos. Siempre una pregunta: ronca el niño, está con la cabeza hiperextendida en la noche, usted le ve con una respiración muy dificultosa, suda, parece que tiene estremecimientos, enuresis, tiene mal desarrollo en la escuela, irritable. Los casos, identificar la causa. La primera causa sigue siendo la hipertrofia de adenoides y amígdalas, ir a operarlos. Los casos de alto complejos, que veamos cualquier evento cardiovascular asociado, mandarlos a un centro que tenga laboratorio del sueño. Sobre todo, claro, los que tengan insuficiencia cardiorrespiratoria, que son pues más graves. Es importante discriminar ronquido normal de SAOS o ronquido habitual de SAOS, y claro que la polisomnografía es la prueba de oro. La adenoamigdalectomía es la primera línea de tratamiento en la mayoría, y el CPAP en no candidatos a cirugía o a no respondedores. El alto riesgo se debe monitorizar en hospital. Hay que reevaluar siempre que manden a operar a un niño por apnea del sueño. Y finalmente, esa es la última diapositiva, es una enfermedad frecuente, es más frecuente que asma. La epidemia de asma es 7%, probablemente 8%. Ustedes en sus escolares pueden tener 13%. Tiene alta morbimortalidad, que va a ser más grande la frecuencia de la morbimortalidad con la epidemia de obesidad. Obliga a un enfoque óptimo de prevención. Tenemos que tratar a la vez la obesidad y el SAOS, y pues es susceptible al tratamiento efectivo, por lo cual una enfermedad mortal frecuente que tenga tratamiento, pues tenemos la obligación de ir por ella, ¿verdad? Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta interesantísima y estupenda plática. ¿Alguna pregunta para la doctora? Sí, ¿cómo no? Dos comentarios. Uno, el psiquiatra pediatra dice que el especialista del sueño todo lo quiere arreglar con el sueño. Usted mencionó el TDA ahorita, esa es una de tantas. ¿Yo menciono qué, perdón? ¿Perdón? ¿Yo menciono qué? ¿Qué dijo? Que el psiquiatra pediatra todo lo quiere arreglar con el sueño. Hay trastornos de psiquiatría como el TDA, que mucha de la causa es que no duermen bien los pequeños. Ah, claro. La otra es en GINE, en preeclampsia, se han iniciado estudios para mejorar el sueño y se ha visto que tienen buena respuesta las pacientes. La otra en sueño es que ya no se habla de 4 etapas, ahora se habla que la 3 y la 4 ya se juntan. Esos son los comentarios, quisiera oír los suyos. Sí, mire, su pregunta me da sí, en efecto, se simplificaron 3 y 4, ya son, todos se van a sueño de ondas lentas. Y obviamente, pues antes de mandar un paciente al psiquiatra, nosotros como esto es ley desde la Escuela de Medicina, ¿verdad? Creo yo, tenemos la obligación de identificar las condiciones orgánicas. Entonces, y por suerte tenemos en esta enfermedad la manera de ir y medirlo, ir y buscarla, ¿verdad? Un niño que tenga un TDE, pues vemos si está hiperactivo o si tiene déficit de atención o lo que sea. Podemos hacer un estudio de polisomnografía y tenemos incluso la manera de hacer los estudios en domicilio,
que en un niño eso es duerme más, si no tenemos quizás el electroencéfalo, aunque ya hay estudios de electroencéfalo en la ciudad, ya vamos a tener estudios de electroencéfalo en domicilio a partir del próximo mes, pero con la poligrafía, que tenga todos los sensores menos el electroencefalograma. La cosa es tener la alta sospecha clínica e ir por la enfermedad, sospecharla y demostrarla con una poligrafía, ¿no? Aquí un anuncio que me da esta diapositiva la traje aparte, no es para ustedes como médicos de niños, es para ustedes como individuos, para nosotros como individuos. Ustedes saben que el Brigham and Women's en Boston está haciendo desde los años 70 un estudio que se llama Nurses Health Study, estudio de las enfermeras, de salud de las enfermeras. A todas las jovencitas enfermeras las reclutan y las siguen toda su vida hasta que se mueren. Y van viendo en el curso de su vida a estas mujeres, con condiciones parecidas, cuáles son sus desarrollos, sobre todo cardiovascular. ¿Y qué creen? Aquí han visto ya 230,000 mujeres. Encuentran que si comparan las que duermen 8 horas contra las que duermen menos de 7 horas, los eventos cardiovasculares coronarios son mayores. Y si duermen menos de 5 horas, entonces esto se multiplica. O sea, dormir 8 horas es mucho mejor que dormir 7, porque hay más eventos coronarios. Pero si duermes 5 horas, nosotros adultos, si duermes 5 horas, entonces se multiplica por 3. Perdón, discúlpeme. Si duermes 8 horas, tienes menos eventos coronarios que si duermes 7. Y si duermes 5 horas, tienes 3 veces más eventos cardiovasculares. Esto es en un estudio en mujeres saludables. Nosotros somos saludables, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros dormimos 8 horas? Eso con respecto a los adultos que tenemos sistemas más sólidos. En los niños, dormir, la deprivación, nada más la pura deprivación de sueño, aunque no haya apnea del sueño, es un evento de alto de enfermedad cardiovascular. ¿Había una pregunta por ahí? Incluso se está tratando de hacer que los residentes ya no tengan tantas horas de vigilia. Porque... ese es un tema totalmente inaceptable, ¿no? Inaceptable, tomando decisiones y todo. Sí, exactamente. Sí, señor doctor, ¿hay un doctor ahí? ¿Allá atrás? ¿Quién era? Aquí hay uno. Ahí hay uno, allá atrás también. Doctora, pues primero que nada felicitarla por su excelente plática. Tengo yo, 2 preguntas. La primera pregunta sería, en el caso del paciente, por ejemplo, que está en terapia intensiva, que está grave, que tiene aminas, sobre todo a dosis altas de vasopresor, mencionaba usted el Endopad, que pues es una forma de medir la disfunción endotelial a través del tono tono de la arteria. Esto, se ha descrito para pacientes críticos. Se puede evaluar el tono muscular por ejemplo, pacientes que tienen dosis altas de aminas, por ejemplo, con norepinefrina, adrenalina, que de por sí va a estar con mucha vasoconstricción paciente, ¿se puede medir? Claro, esta prueba primero yo he pedido al hospital esta prueba, cuesta $30,000, pero es no invasiva y sería un costo-beneficio sensacional, no solo para apnea del sueño, para todo, aumentar las listas de espera en coronariografías, por ejemplo, ¿no? Yo creo, no sé, nunca lo he leído eso que usted me dice, pero como es una prueba de reto, la prueba de reto es, tú traes tu sistema de adrenérgico basal, sea alto o bajo, basal, te causa un reto, al causarte cese al flujo total, lo suelto y espero buscar tu hiperemia reactiva, saludable. Al tener ya una manera artificiosa, aminas, entonces yo creo que esto anula la respuesta, ¿no? Porque anda buscando usted una prueba de reto. Es como si tuviéramos que hacer una prueba de butamina ahí en eco, por ejemplo, a lo mejor si ya trae alguien un efecto ahí de butamina, pues no va a ser tan confiable la prueba. Yo creo que esos pacientes, por otra parte, el individuo en terapia intensiva, sea adulto o niño, tiene un sueño, un ciclo de sueño-vigilia perdido. Tendríamos, quienes estamos en contacto con esos pacientes, que tener el pensamiento siempre, es un sueño de vigilia. No estés platicando, contando chistes, no camines, no tacones, baja las luces lo más que puedas, procura quitar las muestras en la noche. Es su sueño, el sueño de muy mala calidad que tiene aquí, todo picado y todo invadido, pues inténtaselo rescatar lo más que puedas, ¿no? Eso es hay como un comentario al cáncer. Ok, doctora, y muchas gracias. Y la segunda pregunta sería,
En el caso 2, en que estamos viendo pues en los adolescentes obesos que tienen ya un síndrome no obstructiva del sueño, cuando se hace un tratamiento quirúrgico, en este caso, ¿usted ha visto casos, por ejemplo, que se controla la obesidad? O sea, que obviamente con dieta, con un esquema nutricional, ¿esto se corrija? Claro, por supuesto. Y la parte del síndrome metabólico, sabemos que con bajar un 4 o 5% del peso, la alteración metabólica mejora, sin corregir la obesidad, ¿no? Por lo menos en experiencia en adultos. Mejora la parte metabólica, pero y claro que la apnea del sueño mejora mucho, pero dicen las guías, una vez que usted aplicó un tratamiento, llámese cirugía, CPAP o baja drástica de peso, tiene que ir y buscar cómo le quedó. Igual, cuando usted le mete insulina, pues quiere ver la glucosa cómo quedó. Cuando usted le mete un tratamiento hipotensor, pues quiere ver la presión cómo quedó. Cuando usted hace una terapia específica para SAOS, tiene que ir a hacer otra poligrafía o al menos otro método, quizás más cortito, ¿no? Quizás una oximetría, alguna reevaluación de ver cómo quedó. Se espera que mejore, pero hay que ir a buscar. Okay. El tipo de ventilación, en este caso el CPAP, que es una ventilación no invasiva, obviamente, dependiendo de la edad, va a usar CPAP nasal, o si son niños más grandes, lo que es la ventilación no invasiva, en su experiencia. Miren, este es un tema que nos da para un congreso. Tan es así que el 11 de diciembre en el hospital vamos a tener la Academia Mexicana del Dormir, va a traer un curso itinerante de ventilación no invasiva, es un evento sin costo, 11 de diciembre, en el auditorio de nuestro hospital, están todos invitados, y vamos a ver una parte, nada más se va a tratar de ventilación no invasiva en sueño, toda la mañana, de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, porque las modalidades son muchas, las indicaciones son muchas, y aquí se me ha olvidado traer aquí el anuncio, pero me aprovecho 11 de diciembre en el hospital, vamos a ver ventilación no invasiva, y usted como intensivista seguramente va a encontrar ahí muchas respuestas. Muchísimas gracias, doctora. ¿Una última pregunta? Doctor. Allá está el último, aquel doctor. Doctora, yo he visto en niños gordos, o sea, obesos, y en niños flaquitos que tienen apnea del sueño. Y yo he visto mucho cambio dándoles una mezcla de loratadina o epinacina con montelukast. Eso le abre las vías respiratorias porque muchos de ellos traen rinitis, entonces roncan mucho en la noche. Y yo he visto que cambia su patrón de sueño, o sea, respiran mejor, duermen mejor. Incluso una mamá me llevó a los 3 niños, porque los 3 traían epistaxis y los vi, pues debe ser una inflamación de la mucosa. Y les di el tratamiento y a los pocos días me lo llevó, dijo, doctor, siguen sangrando, pero respiraron como nunca, doctor. Perfecto. Los mandé al otorrino a ver allá, que se agarre con él con la epistaxis. ¿Qué opina usted de eso? Le agradezco muchísimo su comentario, porque aquí, si a lo mejor, si yo quise decir aquí que todos los que roncan van a ir al laboratorio del sueño, pues primera, pues aquí tendríamos varias décadas de fila. Tiene usted toda la razón. Digo, las causas son hipertrofia adenoamigdalina, alergias, infecciones, incluso reflujo o algo en pacientes asmáticos que se exacerban, que son un subgrupo aparte, pero es lo que dice el sentido común, lo que usted hizo perfectamente es voy y ataco la parte, a cada quien, la parte que está participando en la obstrucción. El edema hace que disminuya el radio del tubo y entonces obviamente usted maneja el edema yéndose a la etiología. No se fue usted nada más a la parte sintomática de vasoconstricción, se fue a la etiología, buscó tratar la alergia, buscó tratar esa mucosa suculenta, la manejó y mejoró. Sus niños los mejoró, no los va a mandar usted ni a operar, ni los va a mandar usted a un estudio de sueño. Claro, por supuesto, es una muy valiosa perla clínica, diría yo, ¿verdad? Bueno, pues el tema da para esto y mucho más. Le damos las gracias a la doctora Alicia Ramírez por su presentación y pasamos a la siguiente. Un aplauso, por favor.